Los europeos planean ahora golpear a la flota en la sombra del Kremlin y tienen previsto que no lo hagan países individuales, porque si algunos dudan, Moscú aprovechará tranquilamente a toda la Unión Europea. Se planea incluir las nuevas restricciones en el 20º paquete de sanciones y, durante el próximo mes, quieren añadir a las listas negras la mayor cantidad posible de embarcaciones ilegales que transportan gas, petróleo y carbón rusos, así como establecer la prohibición de cualquier servicio para ellas, desde el seguro hasta la reparación. Actualmente, ya hay cerca de 600 de estos petróleros bajo restricciones, pero la lista está desactualizada, nadie la ha actualizado durante mucho tiempo. Y los buques han tenido tiempo de cambiar tanto de nombre como de documentos. El análisis reciente muestra que solo el año pasado la flota en la sombra le generó al Kremlin cerca de $100.000 millones solo por la venta de petróleo. Según estimaciones de los expertos, esto representa el 65% de todo el transporte marítimo, del oro negro ruso. Por eso, en esencia, es la primera vez que se aborda el tema de manera tan integral. Y Países Bajos incluso propuso crear un esquema en el que a los propietarios de barcos antiguos les resulte más rentable, bajo control estatal, entregarlos para chatarra que venderlos al Kremlin a través de intermediarios. Porque actualmente la edad promedio de los barcos de la flota en la sombra rusa supera los 18 a 20 años. Es decir, en esencia, son cascos viejos y peligrosos, muchos de los cuales hace tiempo deberían haber sido dados de baja. Todo esto se quiere finalizar para mediados de febrero, de modo que para el día 24, aniversario de la invasión, ya no haya solo un acuerdo, sino un plan de acción claro. Los expertos en sanciones dicen ahora que, en las condiciones actuales, golpear a la flota en la sombra es la forma de infligir el mayor dolor a Moscú, teniendo en cuenta cuánto dinero recibe el Kremlin de la venta ilegal. Por supuesto, la decisión no es sencilla debido a la necesidad de negociaciones de Bruselas con los húngaros y, en parte, con Grecia, que se opone a cualquier restricción porque, como han revelado los periodistas de investigación, fue la que más ganó vendiendo barcos viejos a Moscú. Pero ahora es un paso que, según muchas estimaciones, podría convertirse en un argumento real para que Putin cambie su postura respecto a la paz. Sí, no definitivo, pero sí muy serio. Bueno, ¿y qué es la flota en la sombra? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué es tan difícil luchar contra ella? Voy a contarlo en detalle ahora mismo en nuestro reportaje especial. En tiempos anteriores. Esto solo ocurría en las películas de Hollywood. Estas son escenas del éxito de taquilla Capitán Phillips, que en su momento recibió 6 nominaciones al Oscar. En medio del océano, en un buque de guerra de la Marina de los Estados Unidos, se despliega el cuartel general de la operación. El objetivo es tomar el control de un enorme buque de pasajeros, cuyo capitán es interpretado por Tom Hanks. ¡Quieto! Podría haber pensado que 10 años después una trama similar no estaría en el cine, sino en las noticias. A principios de enero, Estados Unidos lleva a cabo una operación para capturar el petrolero Bella 1, que forma parte de la flota en la sombra de Rusia y, desde el inicio de la invasión a gran escala, está bajo sanciones. Iba rumbo a Venezuela y en el Mar Caribe la Guardia Costera de Estados Unidos intentó detener y registrar el barco. La tripulación apagó el sistema de rastreo y desvió el buque hacia mar abierto. Durante 18 días buscaron y persiguieron el barco. Durante este tiempo, el petrolero cambió de nombre y de bandera y de manera urgente pasó de ser guyanés a ruso. El hecho de que simplemente pintaran una enorme bandera rusa en el costado de su barco mientras intentaban escapar, dice mucho. Nos asesora el general de brigada Ben Hodges, uno de los expertos más reconocidos en el mundo militar sobre esta guerra y la confrontación con Rusia. Tiene derecho a dar sus valoraciones, porque no se ha pasado la vida en despachos, sino que posee experiencia real de combate. Combatió tanto en Irak como en Afganistán, antes de ser nombrado comandante de las fuerzas estadounidenses en Europa. Ese es uno de los cargos clave en la jerarquía militar estadounidense.
Mientras tanto, en el Atlántico se desarrolla una trama que ni siquiera Hollywood habría imaginado en su momento. Moscú envía un submarino y varios buques de guerra para proteger su valioso petróleo. No les dio tiempo. El refuerzo desde el Kremlin no logra llegar al punto necesario a tiempo, y a 190 millas al sur de Islandia, los estadounidenses llevan a cabo la captura. Pero si los rusos hubieran llegado a tiempo, esta historia habría tenido un final completamente diferente. Hubo un caso en el que los estonios intentaron capturar uno de los barcos de la flota en la sombra, que no tenía bandera rusa, y los rusos negaron que fuera suyo. Y de repente, la Fuerza Aérea Rusa llegó allí y, de hecho, detuvo a los estonios para que no abordaran el barco. Por eso, esta vez, cuando Moscú incluso anunció el envío de un submarino, esto demuestra que Rusia finalmente entendió que su bandera a bordo ya no sirve de nada para protegerlos. Y ahora realmente no tienen fuerzas para hacer nada aquí. En algún momento, este cambio de bandera se volvió masivo. 4 decenas de petroleros pasaron urgentemente bajo bandera rusa. Lo más probable es que en Moscú pensaban que Estados Unidos no se atrevería a entrar en conflicto respecto a los buques bajo su jurisdicción, pero solo empeoraron las cosas. De este modo, expusieron barcos importantes para ellos, poniéndolos, en esencia, en riesgo de inspecciones o arrestos. ¿Está Donald Trump finalmente adoptando la línea dura con la que ha amenazado durante tanto tiempo? Bien. Hace tiempo que espero que Trump finalmente entienda que los rusos no lo respetan, que se burlan de él, que lo manipulan. Y cuando lo comprenda, utilizará las enormes palancas de influencia que tiene sobre Rusia. Y al mismo tiempo, ¿cuántas veces hemos escuchado ya, haré algo en 2 semanas, luego en otras 2 semanas? El tiempo pasaba y no ocurría nada. Y seré el primero en levantarme y decir, disculpen, me equivoqué, si esta vez realmente está decidido a hacerlo en serio. Parece que Trump aún no lo ha decidido para sí mismo. Como dirían los marineros, navega según los instrumentos, es decir, actúa según la situación. Y aquí es importante entender cuántos barcos componen esa llamada flota en la sombra y cómo distinguirlos. A este hombre con una cámara en las manos se le puede ver a menudo en los muelles de Estambul o a bordo de una lancha que navega por estas aguas. Pero a diferencia de los turistas, él no busca paisajes, sino que caza barcos de vapor que sus dueños quisieran pasar discretamente, sin hacer ruido, por el Bósforo. Aquí nuestro protagonista ha captado un barco que transporta para la venta grano robado en los territorios ucranianos ocupados. Aquí, en su objetivo, aparece un barco de vapor que transporta para la venta carbón extraído en el Donbass ocupado. Aquí lo vemos captando como el yate personal de Putin, el Victoria, pasa sin obstáculos por las aguas de Turquía. A veces los barcos pasan tan cerca que se pueden ver a simple vista. Han cambiado el nombre tantas veces que literalmente lo pintaban durante la noche. Y algunos barcos de vapor rusos ya son casi una comedia. Ni siquiera usaron pintura de buena calidad. La pintura se escurre y puedes ver el nombre anterior debajo de ella. En la prensa lo apodaron el hombre cámara, Yorukit, un analista geopolítico y cipspoter de Estambul, es decir, un experto cuyo ojo atento no deja escapar ningún barco que pase por el Bósforo y los Dardanelos. Por supuesto, no es que simplemente tenga suerte de interceptarlos. Detrás de esto hay un enorme trabajo analítico, el análisis de datos de radares e imágenes satelitales.
Es fundador de la prestigiosa consultora Bosphorus Observer, que analiza las actividades de la flota fantasma de Rusia y cómo Moscú intenta eludir las sanciones petroleras. Así que mi interlocutor es la elección ideal para explicar, con ejemplos concretos, qué es exactamente la flota fantasma. Diferentes nombres: flota fantasma, flota ilegal, pero la esencia es la misma. Son embarcaciones que, de hecho, se dedican al contrabando, transportan petróleo y productos derivados del petróleo, diésel, combustible de aviación de países bajo sanciones, de Irán, Venezuela y, por supuesto, de Rusia. Cuando Moscú necesitó el transporte clandestino, se seguían ciertas reglas. Registraban esos barcos en registros de países lejanos, les colgaban una bandera, pero con el tiempo ni siquiera intentaron mantener la apariencia de legalidad. Ahora la situación es paradójica. Ya no se trata de países sin reglas. Todos los documentos están falsificados. Aquí pueden ver un barco de la flota en la sombra. Así que ni siquiera tienen que adivinar, seguro que navega bajo una bandera falsa. Es decir, en el casco está escrito un nombre, en la popa hay una bandera, pero antes de entrar al siguiente puerto, simplemente en mar abierto, cambian la bandera por otra, reescriben el nombre y listo, sin dejar rastro alguno. Incluso si este buque de motor estaba en las listas negras de sanciones, le hacen un rebranding improvisado y siguen navegando como si nada. Recuerdo que cuando en la industria marítima recién empezamos a hacer listas de estos barcos, yo tenía un listado de 15 embarcaciones. Imagínate, solo 15. Y hoy en día hay más de 1.500, quizá incluso 2.000, barcos de este tipo. Te pido, experto, que nos enseñes cómo movernos de inmediato entre los miles de barcos de carga que pasan de puerto en puerto. Esta es una parte de la flota de precios de Putin. Resulta que, muy a menudo, un barco de este tipo ni siquiera se esconde. Una vez vi que el nombre en el casco estaba escrito en un ángulo de 45 grados. Lo pintaron torcido. Enseguida te das cuenta de que es un barco sospechoso. Algunos barcos incluso navegan sin bandera. O el nombre está escrito con errores gramaticales. O les quedan grandes defensas inflables que se utilizan para la transferencia de petróleo de barco a barco en mar abierto. Es una de las formas de evitar problemas. Por los puertos, este tipo de barco pasa vacío, porque incluso si lo inspeccionan, no hay oro negro de contrabando a bordo. Porque antes ya habían fondeado en mar abierto, se amarraron a otro petrolero, ahora ya legal, y le transfirieron el petróleo, y luego el comerciante falsificará los documentos de la mercancía, porque el petróleo ruso se convertirá en saudí o kazajo. Esto simplemente significa que en el Mar Negro, cuando los buques de carga desaparecen de los radares, se dedican a la transferencia de carga de un barco a otro. ¿Qué significa eso de esconderse en la sombra? En cada barco que sale a navegar hay instalado un sistema ICE. El buque transmite sus coordenadas, nombre, tipo y datos técnicos las 24 horas del día. Y los capitanes de la flota en la sombra en algún momento apagan ese rastreador. La forma más sencilla es simplemente apagar manualmente el equipo de rastreo. O últimamente, los rusos han aprendido a falsificar la señal. Y así, por ejemplo, un barco entra a Crimea ocupada para cargar mercancía, después de lo cual podría ser rastreado. Pero en los sistemas informáticos, todo ese tiempo sigue estando, digamos, en Singapur. Utilizan tecnologías militares para distorsionar los datos. Así que ves el barco en los sistemas informáticos marítimos. ¿O crees que lo ves? Porque la ubicación es falsa, el lugar está falsificado y el propio buque de carga en realidad está en otro sitio completamente distinto. Hay que buscarlo a través de satélites, y eso es complicado y costoso. Por eso incluso los estadounidenses estuvieron 2 semanas persiguiendo al primer petrolero Bella antes de capturarlo. Ahora, mediante métodos de fuerza, ya han detenido 7 de estos barcos. Entonces, ¿es este el fin de la flota en la sombra? Para detener físicamente a toda la flota en la sombra, los esfuerzos de los militares estadounidenses claramente no serían suficientes. Y además, ellos capturan, ¿te diste cuenta?, exclusivamente petroleros que, dentro de esos mismos esquemas sucios, trabajaban no directamente para Moscú, sino para el régimen de Maduro en Venezuela.
Pero se ha creado un precedente y ahora, para su propio grupo de guerra, ahora ya directamente, con los petroleros que atienden los contratos grises del Kremlin, participan tanto europeos como británicos. ¿De dónde es nuestro próximo experto principal? Nosotros. Somos bastante buenos buscando esos buques, incluso si han apagado los sistemas de rastreo. Y nuestros recursos no son peores que los de los estadounidenses. El almirante Allen West es un hombre que en su momento dirigió la Marina Real Británica. Fue el primer Lord del Mar, el cargo militar más alto en la Marina de Su Majestad. Su experiencia no proviene de discusiones de despacho. Ha estado en la Marina toda su vida. Ascendió al puesto de jefe del Estado Mayor Naval y al de máximo líder militar de todas las armadas del país. Y después de su dimisión, pasó 3 años en el Ministerio del Interior británico, responsable de seguridad y contraterrorismo. Así que no todo el mundo sabe de la amenaza rusa. Y. Esto es lo que los británicos están ofreciendo ahora, utilizar sus fuerzas especiales, los SEALS de la Marina de Su Majestad, para apoderarse por la fuerza de petroleros en pleno mar. La operación se propone en el Canal de la Mancha, el Atlántico Norte y el Estrecho Danés, donde estos petroleros se ven obligados a pasar por lugares estrechos, y el petróleo incautado se vendería en subastas y el dinero recaudado iría a Ucrania. Es decir, un triple golpe. Rusia pierde tanto los buques como la mercancía y los ingresos. El almirante West admite que Londres tiene suficientes recursos para esto. Tenemos un sistema que se llama MST, Servicio Marítimo Antiterrorista. Ella está constantemente en alerta. Cuenta con helicópteros y una unidad marina especial. También hay una unidad de barco especial que tiene habilidades únicas para abordar barcos mercantes. Pueden abordar el barco sin que la tripulación se dé cuenta de lo que está sucediendo. Lo interesante es que la base legal para esto ya existía desde hace unos 7 años. Existe una ley de sanciones que permite detener embarcaciones que han zarpado sin bandera o con una falsa. Y, como ya hemos aclarado, es de estos barcos de los que se compone la flota en la sombra, solo que no se atrevían a ser los primeros. Pero dado que Trump, quizás sin entenderlo del todo, abrió la caja de Pandora, ahora en Londres, al parecer, también están listos para actuar con la máxima dureza. Esto no significa que tal medida detendrá la guerra, pero sí tendrá un enorme impacto en la capacidad de Rusia para continuarla. Esto ya era evidente hace 2 a 3 años. Y, lamentablemente, no se hizo nada al respecto. Las decisiones políticas se estancaban, porque detrás de estos esquemas oscuros hay ganancias multimillonarias para los negocios y no solo para ellos. Parece que detrás de quienes compran petróleo ruso con enormes descuentos, también están los poderosos de este mundo. El almirante da solo un ejemplo. Aquí encontré un barco cuyo propietario está en Mumbai, un pez pequeño. Tenía un pequeño barco de cabotaje. Y de repente amplió su flota a más de 100 superpetroleros. Porque llevaba petróleo a la India. Y eso le conviene a la India. Allí mezclan el petróleo ruso con otro y ya es imposible determinar su origen. ¿Y qué pasa con Europa? Y en la UE, al parecer, no comprendían del todo la magnitud de la actividad que Rusia había despegado justo bajo sus narices. Entonces, los periodistas de varios países europeos y de decenas de redacciones alzaron la voz. Nos interesó saber cómo Rusia consiguió esos petroleros, quienes eran los dueños anteriores, quien los vendió. Y la mayor sorpresa para mí fue que muchos de esos barcos tenían propietarios occidentales. Birte Chogaus es una destacada periodista alemana que ha demostrado que las publicaciones de la prensa pueden cambiar la gran política. Junto con sus colegas, Birte preparó una resonante investigación internacional llamada Shadow Fleet Secret sobre cómo está organizado el flota en la sombra de Rusia. Y encontró hechos concretos de cómo los armadores occidentales vendían viejos petroleros a Moscú y cómo se hacía la vista gorda ante la exportación de petróleo ruso eludiendo las sanciones. Los periodistas hicieron lo que los funcionarios europeos no pudieron hacer. Encontraron 230 de estos barcos en la sombra y destaparon una estafa petrolera rusa de casi $6.500 millones.
Esta investigación recibió el premio del Parlamento Europeo como el mejor reportaje del año, y luego los eurodiputados le decían a los autores en los pasillos: nos han abierto los ojos. Exactamente. Bueno, por ejemplo, se descubrió que Grecia vendió la mayor cantidad de barcos para la flota en la sombra de Moscú, 127 petróleros por más de 3.500 millones de dólares. Y cuando la Comisión Europea intentó detener esto, Querían introducir una norma: si vendes un barco, asegúrate de que no termine en la flota en la sombra. Pero esa restricción no fue aprobada. Algunos países europeos no quisieron, porque ganaban dinero con ello. Por ejemplo, Grecia, con su enorme industria naviera. No querían detener esto. alegaron desconocer al comprador final de estos barcos para Putin. Pero si tienes un barco muy viejo y oxidado, que está casi listo para ser desguazado, y de repente alguien te paga millones de dólares por él, puedes y debes entender que algo anda mal. Y. Hizo falta un escándalo mediático en el que se expusieron públicamente los trapos sucios de algunos países de la UE para que los burócratas europeos empezaran a actuar. No es tan sencillo, porque Moscú ha elegido la táctica tradicional de decir que estos barcos no son nuestros. Y aunque los propietarios no sean formalmente rusos, Pidi demostrará que este petrolero en concreto forma parte de un proyecto de la Federación Rusa. Muy a menudo, el barco tiene un propietario en un país, la bandera de otro y es gestionado desde un tercero. Llegas a esos países y solo hay direcciones. No se pueden encontrar las empresas detrás de ellas, y esto hace que eludir las sanciones por parte de Moscú sea bastante fácil. Bruselas tardó mucho en reaccionar, pero ya ha impuesto sanciones a 600 barcos de la flota en la sombra, prohibiéndoles entrar en puertos europeos. El Parlamento Europeo exige medidas aún más estrictas: prohibir paradas y reparaciones en territorio de la UE y confiscar el petróleo sin compensación. Actualmente, los países bálticos son los más activos. Siguiendo el ejemplo de los estadounidenses, proponen convertir el mar Báltico en una zona libre de la flota en la sombra. Cerrar los estrechos por completo, por supuesto, no es realista, pero crear condiciones en las que a los petróleros negros rusos les resulte económicamente inviable operar, eso sí es totalmente posible. El Báltico Es un mar pequeño, y allí sí se puede detener a la flota en la sombra. Si bloqueas esta ruta, transportar su petróleo a Moscú será aún más caro. Así que, Europa avanza al fin. Sin embargo, Ucrania también golpea a la flota en la sombra. Literalmente. Me refiero a los ataques con drones contra los petróleros de la flota en la sombra que Ucrania ya está llevando a cabo. De esto aún no se ha hablado públicamente, pero nuestro experto en Estambul, que registra cada ataque y conoce los detalles de cada buque de carga, dice que todos y cada uno de los petróleros que ya han sido atacados no son barcos al azar en absoluto. los barcos que Ucrania elige para sus ataques en el Mar Negro están seleccionados de manera muy cuidadosa y muy acertada. Son los más oscuros de la flota en la sombra. Y, saben, Ucrania podría atacar petróleros que ya están cargados. Sería una imagen espectacular para las noticias. Pero siempre ataca barcos vacíos. Esto previene una catástrofe ecológica en el Mar Negro. Moscú ya ha empezado a gritar sobre la supuesta ilegalidad de lo que está ocurriendo. Dicen, ¿dónde están los principios del derecho internacional? ¿Quién permitió atacar o detener barcos civiles? Todo sería así, si no fuera por un detalle. Rusia misma introdujo deliberadamente esta flota en la zona gris. Estos Petróleros están fuera de la ley. Representan una amenaza para la navegación marítima. No tienen bandera ni documentos. Operan exclusivamente para Rusia. En esencia, son como máquinas para generar divisas para el gobierno ruso. El mundo entero debe detenerlos. Y hasta que el sistema internacional funcione, Ucrania tiene pleno derecho soberano de actuar contra ellos. Y. porque no hay seguro para las latas flotantes de la Armada rusa. Todos estos petróleros se encuentran en unas condiciones técnicas sencillamente pésimas. Moscú no tiene ninguna flota de barcos de primera clase. Todos son peligrosos. Si ocurre un derrame de petróleo,
Prepárense para un desastre absolutamente terrible. No existen pólizas de seguro. Nadie asegura estos riesgos en absoluto. Y por eso, mientras todos buscan cómo lograr que Putin no solo simule, sino que realmente lleve a cabo negociaciones, resulta que este es un medio que puede ayudar. Sí, esto puede funcionar, porque los recursos de Rusia se están agotando, el dinero se está terminando y vemos que Moscú tiene cada vez menos posibilidades de proteger todos estos barcos. Así que, Mientras Occidente debatía sanciones y temía una escalada, Ucrania tomó la iniciativa. Drones y misiles contra activos petroleros. Y esto funciona. Porque, como coinciden todos nuestros expertos, cuando el mundo no puede o, a menudo, no quiere detener la maquinaria petrolera rusa que financia la guerra, es un derecho soberano hacerlo por cuenta propia.